A ver, ok. ¿Qué vamos a entender por insuficiencia cardíaca? Va a ser un estado fisiopatológico y clínico en el cual el corazón no es capaz de bombear la sangre suficiente al cuerpo para cubrir los requerimientos metabólicos del mismo. ¿Okay? Este va a ser secundario siempre a un evento que reduzca la capacidad del corazón de bombear sangre. Nayeli, ¿nos podrías decir algún ejemplo de esto que acabo de mencionar? Una valvulopatía. Una valvulopatía, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Nochipa? ¿García? ¿O Scarlett Espinosa? ¿O Karen Parra? ¿Alguien? Bueno, efectivamente, hay varias etiologías. Entre ellos vamos a mencionar como tal causas predisponentes o que pueden ser factor de riesgo para desarrollar en un futuro una insuficiencia cardíaca. Entre ellas tenemos las etiológicas, como tal una cardiopatía isquémica o una cardiopatía congénita, que si bien no van a producir pueden no producir una insuficiencia cardíaca desde un inicio, pueden ser un factor para que en un futuro se pueda desarrollar o también la pueden desarrollar desde un inicio. También tenemos factores no etiológicos como la edad, donde es más frecuente en ancianos, en los hombres, los pacientes que son obesos o los pacientes que tienen tabaquismo. Y otras que son probablemente etiológicas, como la hipertensión arterial sistémica, que si bien recuerdan, pues sí nos puede producir una insuficiencia cardíaca per se, la diabetes mellitus por todas las complicaciones micro y macrovasculares o micro y macroangiopáticas que pueden llegar a tener, y una fiebre reumática. Entre la etiología también lo podemos dividir como miocardiopatías, en donde tenemos varias, primarias, secundarias. Entre las primarias está la hipertrófica, la dilatada, la restrictiva. Entre las secundarias, la isquémica, la infecciosa, la tóxica, la metabólica. En alteraciones del llenado ventricular, como por ejemplo en una hipertrofia ventricular, en alguna alteración valvular, como nos habían comentado anteriormente en Ayeli, en tumores del corazón, en taponamiento cardíaco, tumores también de la periferia del corazón, en todo lo que es la periferia del corazón, perdón, y pericarditis constrictiva también. Las arritmias como tal, al ser una alteración del ritmo en la cual el corazón, no todas las células van a estar latiendo al mismo, a una velocidad según lo que el requerimiento del cuerpo, también pueden producir una insuficiencia cardíaca. Y pues también datos de eso, sobrecarga ventricular, como por ejemplo hipertensión, estenosis aórtica, o que haya volumen, sobrecarga de volumen, como en insuficiencias valvulares o en cortocircuitos. También entre las etiologías podemos tener algunas que son causas precipitantes, que si bien el paciente no está presentando una insuficiencia cardíaca, al llegar estos factores pueden desencadenarla, como arritmias, isquemias, fármacos o incluso infecciones. Un paciente que esté en estado de séptico puede desarrollar insuficiencia cardíaca, que no cumple el tratamiento, que desarrolle una embolia pulmonar, que se exponga a una cirugía o incluso que consuma algún tipo de tóxico. Vamos a tener muchas clasificaciones. Entre las más comunes es la clasificación por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en donde vamos a tener la más común es conservada y deprimida, que es el punto de corte 50%. Sin embargo, también tenemos otra en donde tenemos conservada mayor al 50%, intermedia del 41 al 50%, o más del 50%, y deprimida, que es menos de 40%. También vamos a tener la clasificación
dependiendo de cuál es el ciclo cardíaco que se está afectando más. Generalmente sistólico y diastólico pueden ser la clasificación. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se presentan con una sistodiastólica. También la temporalidad nos puede dar un parteaguas para clasificarla entre aguda y crónica, donde aguda pues va a ser un evento que amerita más un manejo en urgencia, y la crónica, en donde incluso puede ser incipiente y llegar ya con datos muy crónicos a nuestra consulta, y también dependiendo de cuál es la cavidad cardíaca que está siendo afectada con mayor predisposición, ya sea derecha o izquierda. También vamos a tener una clasificación de falla cardíaca por la NIHA, en donde tenemos 4 clases. Va a ser la clase 1, cuando el paciente es asintomático, no tiene limitaciones para la actividad física y pues puede llevar su vida completamente normal. La clase 2, en donde tenemos ligera limitación a la actividad física y las actividades cotidianas pueden pasarse sin molestia. La clase 3, donde la actividad física ya se encuentra con una marcada limitación y las actividades cotidianas generan síntomas incluso al mínimo esfuerzo. Y la clase 4, en donde la actividad física y cotidiana están completamente limitadas y los síntomas se presentan incluso en el reposo. Obviamente, cada una de estas clasificaciones, por ejemplo, en la del reposo, todas las que están, lo que es mínimo esfuerzo, moderado esfuerzo y máximo esfuerzo están completamente limitadas. También tenemos la clasificación AJA, que se divide en A, B, C y D, en donde la A es completamente asintomático, pero con factores de riesgo para desarrollar una falla cardíaca, sin una anomalía estructural o funcional identificada. Estas anomalías por lo general se van a identificar con un ecocardiograma. La clase B, en donde el paciente se encuentra asintomático, pero ya tiene una enfermedad estructural identificada y relacionada con la falla cardíaca. La clase C, donde hay una falla cardíaca sintomática asociada a la enfermedad y de aparte tiene ya un daño estructural subyacente. Y por último la D, donde la falla cardíaca se encuentra con una enfermedad estructural avanzada, tiene presencia sintomática en el reposo, a pesar del tratamiento médico adecuado. El síndrome clínico es un síndrome muy característico, en donde va a presentar el paciente como síntomas: edema de miembros pélvicos predominantemente, una fatiga y aparte una disnea. Y aparte tenemos algunos signos que vamos a poder identificar nosotros, como el aumento de la presión venosa yugular, presencia de estertores pulmonares y derrame pleural. Los criterios de Framingham actualmente ya no se utilizan tanto, sin embargo, son muy didácticos en el aspecto de que nos presentan cuáles son los síntomas principales que encuentran, o signos y síntomas principales que encontramos en un paciente con insuficiencia cardíaca, y algunos que no son tan frecuentes, pero los podemos encontrar. De ahí que salgan los criterios mayores, como la disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, ritmo de galope o reflujo hepatoyugular. Y los menores, que ya son un poco menos frecuentes y menos específicos para una insuficiencia cardíaca, como edema bilateral de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural y disminución de la capacidad vital pulmonar, y también puede presentar taquicardia, además de pérdida de peso. Podemos clínicamente diferenciar la insuficiencia cardíaca izquierda como síntomas de bajo gasto, síntomas por congestión y aparte por los datos que encontremos en la exploración física. En síntomas de bajo gasto de corazón izquierdo, al no poder mandar la sangre del corazón al resto del cuerpo, pues va a tener afección en los diferentes órganos, entre ellos los que se van a presentar van a ser el riñón, con oliguria, astenia y debilidad en cuestión muscular y cerebral, confusión a nivel cerebral,
insomnio a nivel cerebral y choque a cuestión microvascular. Y también vamos a tener síntomas propios de la congestión, como es la falta de aire, la disnea paroxística nocturna, que presente ortopnea y edema agudo pulmonar. Y finalmente la exploración física con datos de insuficiencia